Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como a la luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El arrepentimiento debido, las obras y los esfuerzos humanos adquieren un sentido más profundo, como respuesta a aquel que nos amó primero y nos salvó con el precio de su sangre inocente, cuando aún estábamos sin fuerzas. El primer deber de la Iglesia no es condenar, sino proclamar la misericordia de Dios, llamar a la conversión y conducir a todos los hombres a la salvación. Pablo VI decía: en Cristo Dios se revela infinitamente bueno. Él nos ama, busca, piensa, conoce, inspira y espera. Él será feliz el día en que nosotros queramos regresar y decir: Señor, en tu bondad, perdóname. Nuestro arrepentimiento se convierte en la alegría de Dios. María, Madre de Jesús y esperanza nuestra, haz que te sienta como mi auténtica madre. Sáname, divina enfermera, intercediendo al Padre por mí. Confío en tu misericordia. Madre de la esperanza, tú que tuviste a tu Hijo en los brazos al ser bajado de la cruz, haz que yo sepa aceptar la cruz de mi enfermedad con la certeza de que estés a mi lado al igual que tu Hijo, y así podré soportarla. No me permitas, Madre, caer en el desánimo y la desesperanza, al contrario. Lléname de la fuerza y la ilusión necesaria para seguir viviendo. Te lo pido, divina enfermera, por tu Hijo Jesucristo, y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. siguiendo con este serial de reportajes sobre nuestra corporación y no pretendiendo hacer un estudio exhaustivo sobre el patrimonio suntuario de nuestra hermandad, hoy nos detenemos en el ajuar de nuestras imágenes y en la colección de bordados de las insignias de la cofradía. Piezas, algunas de ellas de extraordinario valor artístico e histórico, a la que se van sumando nuevas obras de calidad. Carrasquilla, Juan Manuel, Elena Caro o Las Antúnez, entre otros ilustres talleres, que engrandecieron el ropero de nuestros sagrados titulares y que forjaron junto con otros artesanos un interesante altar de insignias que forma parte de la idiosincrasia de la Sagrada Lanzada. Por supuesto, y aunque ahondaremos expresamente en esta obra, debemos empezar nombrando el icónico terno, antaño bordado en negro, que desde 1852 pertenece a la hermandad y que se entronca en la memoria colectiva a través de los retratos de la época, en especial el ya conocido por todos donde la Virgen reposa sobre la imponente mesa de junta regalada por los Montpensier. Las piezas de aquel manto de vistas se recompusieron aprovechándolos en una saya sobre soporte de tisú de color blanco, con dibujo simétrico, siendo utilizada, y como es costumbre con el resto del ajuar, por nuestras 4 titulares marianas. Siguiendo en el ropero de nuestras imágenes, debemos reseñar la saya de color azul, bordada en la actualidad sobre terciopelo y pudiendo datarse como una obra del siglo XVIII, que fue adquirida por la hermandad en los años 30. La valiosa saya de tisú blanco con bordados asimétricos realizados a principios de siglo, pertenecientes a un antiguo mantolín de una de nuestras Marías. La saya de terciopelo negro, realizada con piezas del taller de Las Antúnez y siguiendo el estilo de dibujo de Manuel Beltrán, diseñador de tan insigne obrador, uno de los máximos innovadores de la época, que seguramente trazaría el conjunto de túnica y mantolín bordado de San Juan, de finales del siglo XIX,
que ha inspirado los recientes estrenos de bordados del Paso de Misterio, siguiendo una misma línea y que concluyeron con su estreno en la Semana Santa de 2019. Debe reseñarse también la excelsa colección de tejidos del ajuar de la Divina Enfermera, los cuales se están restaurando de manera paulatina, destacando con este botón de muestra el mismo de hermanos como Paco Gordillo o las hermanas Madroñal, amén del cariño de las camareras, siempre dispuestas a recuperar el valioso patrimonio guardado con celo en el ropero de las imágenes. Dentro de este patrimonio de bordados, que se encardian en el recuerdo y que aún se conservan en San Martín, destacar el guión sacramental del siglo XVIII y los 2 sin pecados de la esperanza, hoy conservados en la capilla de la Virgen del Buen Fin. Por supuesto, y si hablamos de bordados, debemos de nombrar nuestro original paso de palio diseñado por Luis Jiménez Espinosa, pero abordaremos el mismo en siguientes entregas. En el taller de insignias de la cofradía destacan el juego de paños de bocina de la Cruz de Guía, del taller de Carrasquilla, y los del Paso de Misterio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, autor el mismo del original Senatus, que pudiéramos decir es una obra singular de tan insigne artista, al ser una de las pocas piezas del mismo, fuera de su extenso catálogo de diseños regionalistas neobarrocos. De la Casa Caro, la bandera, el banderín de la enfermera y por supuesto el estandarte de la hermandad. Y en este nos vamos a centrar, y como nos referimos al principio de la locución, en la saya procesional de María Santísima del Buen Fin, como ejemplos del rico patrimonio en lo que concierne a bordados que posee nuestra hermandad. A Concepción León e Ignacio Gómez Millán se deben respectivamente 2 de las piezas de bordados más significativas del patrimonio de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Por un lado la saya de salida de la Virgen del Buen Fin y por otro lado el estandarte corporativo de la Hermandad. Mientras que de Concepción León son pocos los datos que tenemos y se conocen, fue una de las bordadoras que trabajaron en Sevilla durante los mediados del siglo XIX, realizando pues entre otras piezas y siendo la más conocida y documentada el conjunto de la Virgen del Buen Fin, en origen compuesto por una saya y un manto, y del que actualmente solo se conserva la saya y los bordados del manto dispersos en otra pieza del ajuar de la Virgen, otra saya de color blanco. Su línea estética pues se enmarca dentro de los bordados de esa época, de una tendencia que va desde el final del neoclasicismo, el academicismo, al primer neobarroco propio de los historicismos del siglo XIX. Por el contrario, la obra de Ignacio Gómez Millán sí es mucho más conocida y estudiada, y puede decirse que Ignacio Gómez Millán es uno de los principales exponentes del regionalismo en cuanto al diseño de artes decorativas, desarrollando una amplia producción que abarcó entre los años 20 del siglo XX y los años 40 en casi su totalidad, salvo contadas excepciones, piezas realizadas todas por el taller de Caro. Son piezas de gran riqueza en lo que es la composición, estilísticamente encuadradas en el movimiento regionalista y por ello pues de una tendencia eminentemente barroca que muestra especialmente ese conocimiento de Ignacio Gómez Millán de las artes decorativas y de lo que en este sentido supuso su desarrollo dentro del contexto del regionalismo sevillano en ese primer tercio del siglo XX. Bueno, buenas noches a todos. Soy Carlota Elena Caro y me gustaría comentaros, después de todo este magnífico documental que estamos viendo, haceros un inciso sobre 2 piezas de bordado que tiene la hermandad que a mi juicio son bastante interesantes. Por un lado está el estandarte corporativo de la cofradía. Como todos sabéis, el estandarte de la lanzada se bordó en el taller de Caro, en mi casa, con un diseño de Ignacio Gómez Millán. Es una de las insignias más destacadas que tiene la cofradía sin duda y además una de los mejores estandartes de Sevilla, diría yo.
Tiene un diseño muy original de don Ignacio, como veis, inspirado en el estilo gótico que ya imperaba en esa época en la hermandad. Don Ignacio era un diseñador muy minucioso, le gustaba mucho el bordado menudo y pequeñito y detallista, y es una insignia que a simple vista no parece o no nos damos cuenta de lo que tiene, pero si os fijáis, yo os animo que os fijéis la próxima vez que lo veáis, tiene muchísimos detalles que nos dan una idea de la calidad de técnica del bordado y de la calidad del diseño. Por ejemplo, el escudo central tiene un fondo hecho como un telón enorme que va de lado a lado, que está bordado en imaginería de seda. Luego tiene un filo por debajo que está hecho con una muestra armada maravillosa, muy pequeñita, muy detallista, enmarcada en 2 barras de hojilla. Los ángeles, por supuesto, que son 2 figuras preciosas con las alas bordadas, con toda la ropa bordada en imaginería de seda. Toda esta parte tenía algunos volúmenes que, como con el paso de los años el estandarte se ha restaurado, quizás ha perdido un poquito lo que era la visión original de la obra, pero todavía se puede intuir. Y luego la parte de arriba, el penacho superior y el faldellín, que están también profusamente bordados. Todo el conjunto hace que sea uno de los estandartes más importantes de la Semana Santa de Sevilla, junto, quizá bajo mi juicio, junto con el de la Macarena, que también está hecho en el taller de Caro y diseñado por don Ignacio Gomilla. Por otro lado, tenemos la saya de salida de la Virgen de Humefín. Es una obra magnífica de mitad del siglo XIX de Concepción León, que tuve la suerte de restaurar hace unos años aquí en el taller. Es un bordado, sobre todo yo le doy, la importancia que le doy es que está magníficamente conservado, o sea, hasta el momento que nosotros lo restauramos apenas se había tocado, tenía todo el bordado original, todo el oro original, y eso le da un valor muy importante, porque la mayoría del bordado sevillano que ha llegado hasta nuestra época, que es de esos siglos, están muy tocados porque se han pasado en varias ocasiones. En este caso no era así, la obra venía prácticamente intacta y es el típico bordado sevillano de esa época, con un bordado muy plano, todo apenas tiene relleno, todas las piezas están hechas, bordadas directamente en el terciopelo, que eso es algo que en la actualidad es bastante inusual, y luego es un bordado simétrico también, tiene una jarra central que divide todo el conjunto, que lo dirige, digamos, y luego tiene un magnífico trabajo de decoración. Como era muy normal en esa época, tiene muchísima decoración de lentejuelas, canutillos, mingos, cristales, incluso una forma de decoración un tanto extraña que yo apenas había visto en ese momento. Me estoy refiriendo a la época en la que lo pasamos, y es que tienen algunas piezas hechas con una chapa metálica recubierta de oro o dorada como el resto de los hilos, pero de un tamaño bastante grande. Entonces fue un reto, porque muchas de estas chapas metálicas que os digo estaban perdidas, estaban rotas, se veía el interior, y fue todo un reto conseguir rehacer y hacer una cosa que fuera lo más parecida posible a esto, ¿no? Entonces creo que esta saya es otra de las piezas destacadísimas de la hermandad, y una joya que también creo que desmerecidamente pasa desapercibida en la
gente, ¿eh? Es que no, es que ese sitio... Estoy aquí. A ver, la salida que empujado. Sitio para los monaguillos. Peor. Sitio para los monaguillos, ¿eh? Meterse dentro. Meterse dentro. A ver si podéis, meterse dentro. Más hueco ahí, pilarte para los monaguillos. ¿Y de las manos? ¿Los brazos que llevo yo? Paso, Vamos a apretar un poquito, vamos a empujar. Cuando hagan la realidad. El miedo de tenerte hermano mayor, no te vayas a pasar con él, estamos todos en la calle. Venga, vámonos, otro poquito más. Otro un poquito adelante ya. ¿Te has dado cuenta que Joselito es el que va peor? El único que va peor. Dale como a eso, que te un poquito de esto no se puede hacer.